En fin, este tema que era la introducción y la producción nacional e internacional, yo lo uní en uno solo. Mm, La parte de la producción nacional e internacional son meramente números, entonces voy a tratar de explicarle de una forma en la que no se aburran de ver tantos números, porque son números que van oscilando. Y es más, había actualizado los datos, pero ahorita, para empezar, el lugar donde saco los datos, que es el prontuario minero, tarda mucho en actualizarse. Y cuando se actualiza, siempre es actualizaciones medio raras, y aparte, los datos que sacan en el año son los del año pasado. Es decir, ahorita 2021 faltarían los datos de 2020, sacarían los datos de 2020, pero más o menos salía por ahí de febrero, de marzo. El año pasado salió hasta como por abril una parte, y después salió por otra parte, o sea, salió en partes. Entonces, no le veo el caso de estar actualizando números, simplemente ver los datos, o analizar los datos de manera general. Pues bien, la parte de la introducción. Antes que nada, me gusta siempre hacer esta aclaración o esta pequeña concientización. Usualmente ustedes cuando van a carretera, si es que viajan, ahorita no creo que viajen mucho, ¿verdad? Pero si es que viajaban cuando estaban las cosas normales, o si es que son de fuera, de otro lugar, eh, hasta del Estado de México, creo que también llegan a ver a pie de carretera algunos pequeños bancos de material o explotaciones a pequeña escala. A veces las notan, a veces no las notan. Uno de los objetivos de esta clase es que al menos se den cuenta de eso, pero la razón por la cual no las notan es porque estamos acostumbrados a cierto tipo de operaciones a cielo abierto, que generalmente son tajos de bancos múltiples y con los cuales ya nos casamos con esa idea. Eh, y otro de los motivos es porque los bancos o los bancos de material o las canteras pequeñas son realizadas por personas no calificadas, es decir, personas que no están empapadas en el área de estudios de minería, que pudieran ser de otro tipo de carreras, o pudieran ser personas sin formación, mmm, sin formación avanzada, sin formación de licenciatura, y generalmente solo cubren la demanda de una persona o de una pequeña empresa o de una población. ¿Sale? Son pequeños bancos. Y no sé si alguno haya tenido la oportunidad de llegar a ver alguno. Eh, Espero que sí. Y si no, cuando vayan de viaje, si van rumbo a Hidalgo, por la parte de Querétaro, al Valle del Mezquital, van a ver muchas canteras de caliza. Si van para Querétaro, van a ver muchas canteras también o bancos de material de caliza. Si van para Puebla, al lado de la salida, en la salida a Puebla, hay un relleno sanitario enorme, no me acuerdo cómo se llama. Ahí van a ver varias canteras también. Pero esos son más de agregados pétreos. Si salen hacia Santa Fe era un basurero, y ese basurero eran canteras. Ya no los van a ver, pero sepan que por eso se están hundiendo también. Si van hacia las pirámides, hay muchas canteras de regados pétreos también. Si van hacia, no sé, la Nopalera por allá, hay también canteras, pero creo que esas ya están abandonadas. Igual rumbo a las pirámides, rumbo a Catepec, ahí también hay muchas canteras. Si van por Tlaxcala, también hay muchas canteras. Y no las van a, o rara vez las van a notar. En primera, porque si van en camión o en coche, si van manejando, pues no las van a notar mucho. Si van en camión o en coche, pues van durmiendo, ¿no? Espero que no. O van jugando, van con su celular. Pero si ven así la carretera, su paisajito así, un cerrito bonito, de repente van a ver así una parte que está mordida. Aquí le falta, bueno, aquí los cerros no son tan verdes, pero se va a notar el cambio de coloración. Son pequeños bancos de material, ¿sí? O cerros que tienen forma rara. De hecho, en la salida a Pirámides, casi llegando a Tulancingo, Puebla, hay un cerro que se ve, que se va hacia el cerro, de repente está así, y otra vez se ve así.
Entonces, este corte no corresponde a algo natural, ¿sí? Es un banco de ladera, y después vamos a ver de eso. No es que aquí haya pasado la erosión o así. En este caso, ¿verdad? Es un corte antropogénico. En fin, entonces es algo que muchas veces pasa desapercibido. Estamos rodeados de ellos y los ignoramos mucho. El detalle es que esas son fuentes de empleo para ustedes o oportunidades de negocio para ustedes, porque ustedes están capacitados, o al menos, bueno, no están capacitados, van a salir capacitados para evaluar, para supervisar, para diseñar operaciones mineras. Y estas son operaciones mineras, ¿sí? Eh, Algo que también es muy común es que este tipo de explotaciones se realizan en lugares, como son demandas pequeñas, generalmente se realizan con particulares o pudieran no tener legalidad, y lo más seguro es que tampoco tengan bases ingenieriles adecuadas. Por ejemplo, ¿se acuerdan del aeropuerto que ya no existe o que nunca existió de Texcoco? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Bueno, No, bueno, bueno, si no se acuerdan, iba a haber un aeropuerto internacional en Texcoco y lo cancelaron por cuestiones políticas. Eh, se- los que se acuerdan, ¿saben cuál era uno de los mayores problemas del lago, de ese aeropuerto que no se creó, y por qué tardó tanto ese aeropuerto en avanzar en su desarrollo? ¿Saben o no saben? El principal problema. Y aparte de que los presidentes tenían ahí hoteles según y terrenos ahí, ¿no? por el terreno que estaba en una zona muy, bueno, en el lago, o donde era el lago que está muy lodoso. Exacto. Sí, el terreno, muy bien. El aeropuerto, no, que no fue aeropuerto, que era como una X, ¿no? Algo así. Digamos así. X de México, no sé qué rayo significaba. Estaba en un terreno que era un lago extinto, o sea, ya no había, servía de vaso regulador, pero realmente ya no había un lago ahí como tal. Eh, y el terreno, por lo tanto, era un terreno, digamos, pantanoso, o un terreno susceptible a la subsidencia, es decir, que nuestro aeropuerto se iba a comenzar a hundir, ¿sí? Se iba a hundir, eh, y obviamente la ingeniería mexicana no es mala, lo previnieron. ¿Saben cómo previeron que se hundiera el aeropuerto, o no saben cómo previeron que se hundiera el aeropuerto? Y de ahí parte de que tardara tanto esta obra en desarrollarse. ¿Alguien sabe cómo iban a prevenir eso? Podría ser haciendo los cálculos quizá con los esfuerzos efectivos, no con la presión de poro, o quizá con Bueno, unos... no cómo calcularon que se iba a hundir, o que no se iba a hundir, sino más bien cómo previnieron, porque de que se iba a hundir, se iba a hundir, pero hicieron algo para evitar que se hundiera. Con pilotes y bombeo. No. Lo que hicieron fue reemplazar, o intentar reemplazar, el suelo. Sí, suena loco porque era bastante material, pero lo estaban haciendo. Por eso es que esta obra tardó y costó mucho, a pesar de que no se terminó. Estaban reemplazando el suelo. Aparte, sí iban a poner pilotes, me parece. Bombeo, no sé, desconozco si iban a hacer bombeo, pero lo que sí sé es que estaban reemplazando el suelo. Calcularon la porción de material que debían de reemplazar, lo cual era muchísimo, obviamente. Por otro material que fuera más estable, o más denso, más bien. El ser más denso, este empuje se iba a neutralizar, ¿sí? ¿Saben qué material utilizaron?
que son del Estado de México, yo creo que, no sé si, bueno, espero que no haya tenido problemas, pero por ahí sonaba una noticia de que se andaban hundiendo las casas ahí en el Estado de México. No me acuerdo exactamente qué parte. Mm, soy muy malo para mí, para la geografía de aquí del Estado de México. Para mí nomás existe Catepec y Chimalhuacán. Pero es que no salgo para allá, la verdad. Entonces no sé qué parte y me parece que era de Catepec, pero creo que sí me equivoco, ¿eh? Perdonen mi ignorancia. Pero hubo muchos problemas de que había casas que se estaban hundiendo. No sé si se acuerdan. Espero que no les haya tocado. Pero no sé si se acuerdan que hubo muchas casas que se estaban hundiendo y se quejaban mucho hace unos años. Los hundían y empezaban a presentar fracturas. Fracturas. Aunque yo me agarraba esa casa. ¿Sí? ¿Se acuerdan o, no o ni se enteraron? Sí, fue en Ecatepec. Ah, ¿sí fue en Ecatepec? Ah, no estoy tan mal. Gracias. ¿Y saben por qué fue eso? No. No. Bueno, No. ¿de dónde creen que salió el material que estaban utilizando para hacer esto? A ver qué dice el chat. Me sacó por un... Ah, ok. Les decía, perdón que me interrumpa la clase. Si tienen ahí problemas, nada más coméntenlo. No se preocupen, no tienen que dar explicaciones. A lo mejor tuvieron hambre, no sé. Solamente pónganme que tienen problemas con la conexión y ya cuando llega la revisión de la lista, de la toma de lista, voy a considerar eso y de esa forma no les va a afectar. ¿Sale? Ok, volviendo al tema. Este material, pues el material no sale del cielo, tuvo que haber salido de una mina. Y salió de algunas minas que estaban en Ecatepec. Y esas minas tenían esta característica, y por eso es todo este chorote del aeropuerto. Tenían esta característica de aquí. Algunas eran estos de aquí, pero la mayoría tenía esto, sin bases en la ingeniería. ¿Y qué es lo que sucedió? Que empezaron a sacar material, como querían concluir esta obra rápidamente, lo que empezaron a hacer es empezar a explotar minas y se acababan el material. Y ese material que utilizaron era mineral de hierro, que es un elemento, más bien es un mineral metálico. Sin embargo, hay una forma de explotarlo en que más que metálico lo consideramos como industrial. Y ahorita vamos a ver que esto también entraría en esta clase. Además de por la forma en la que se está explotando, pues sirve de un ejemplo muy bueno. Entonces empezaron a explotar el mineral de hierro, que está ahí cerca de Catepec, y hay en varias partes de la Ciudad de México, bueno, de las afueras de la Ciudad de México. De hecho, ahí en la parte de la Nopalera hay un cerro que no recuerdo cómo se llama. Tiene tesontle y tiene mineral de hierro. Es algo abundante, nada más lo que varía es la ley. La ley de este mineral es una ley pues muy baja como para servir para generar aceros, para generar aceros, digámoslo. Es una ley baja, ¿sí? Una ley entre el 50, 60%, y en aceros ya cupo arriba del 80, 70 más o menos. Pero sigue siendo un material denso, entonces me sirve de relleno y por eso me servía perfectamente para esto y lo tenía cerca. ¿Y qué es lo que pasó? Que había cerros con mineral de hierro que empezaron a explotar, pero por lo mismo que querían producciones altas y no hicieron exploraciones, nada más era mineral que afloraba en superficie y empezaron a sacar, y después ya no tenían material y querían seguir veniendo al aeropuerto, entonces comenzaron a sacar, siguieron sacando. Aparte aquí había casas, no había
mi concesión llegaba hasta aquí y como yo quería material de mi urgía, pues dije, pues que excavarle por abajo, no hay bronca. Y aquí había casas y estas casas empezaron a fracturarse. Y empezó a haber derrumbes, ¿sí? Sobreexcavaron los taludes, pues, al final de cuentas. Eso no hubiera pasado, espero, si una persona calificada se hubiera encargado de estos trabajos. Lamentablemente, por cuestiones de compadrazgos y esas cosas, pues a veces no, no se utilizan personas calificadas, pero aún así hay forma en la que ustedes entran en el juego, que es lo que espero que aprendan o al menos que concienticen en esta clase. Sobreexcavaron los taludes y empezó a haber daños incluso a terceros. Digo, ya el aeropuerto ya se canceló y todo ese rollo. Eso no quiere decir que esto no pueda volver a pasar. De hecho, aunque no lo crean, pasa y pasa principalmente en este tipo de minería, ¿sí? Al haber desconocimiento, algo tan sencillo como esto, que es que no sobreexcavas un talud porque por lógica te estás poniendo en riesgo. Sí, es algo muy sencillo, yo creo, para ustedes. Algo muy lógico, ¿no? Que sucede y que creo que todos lo saben o lo deberían de saber, que si tú sobreexcavas un talud, sobreexcavas la pata de un talud debería estar así, ¿no? O con un cierto ángulo. Pero si tú lo sobreexcavas, es obvio que esto te va a caer o vas a dañar algo acá, que esto se va a empezar a hundir. Pero aunque no lo crean, cuando la persona no es calificada, pasan estas cosas. Y por ahí tengo un ejemplo donde se les voy a mostrar. ¿Sale? De donde ya pasó e inclusive, bueno, no, ahí sí no fue culpa de ningún ingeniero, el ingeniero llegó después, pero era una empresa calificada según que se dedicaba a la explotación de estos materiales. Y esto pasa seguido. De hecho, tengo como 2 o 3 ejemplos por ahí. En fin, de ahí la importancia de esto. Son minas o son canteras, las cuales, porque son pequeñas, las hemos dejado muy de lado. Entonces, muchas veces ocurre que pueden suceder ese tipo de incidentes, como los que les mostré en esos ejemplos. E incluso pueden dañar a terceros, como ocurrió en el caso de Catepec. Aquí hay un ejemplo de una explotación. Esta está en Oaxaca, es una mina de inembrita. Y este es un ejemplo también. Aquí donde ven los bancos, pues apenas si se nota como si fuera un banco esto, ¿no? Inclusive se ve que hay lazos aquí, porque las personas bajan amarradas. Y fíjense cómo está este banco. Sí logran apreciarlo, ¿no? ¿Qué ángulo de talud tiene? ¿Lo logran apreciar o no lo logran apreciar? Sí, prof. Sí, sí, se ve. ¿Cómo está el banco? Así a simple vista. No está ni a 90 grados, ni está ni a 60, ni a 50. Por si no lo logran ver, el banco está... Como hacia afuera, ¿no? Sí, el banco está así. Aquí está la persona parada. Bueno, y... disculpen los dibujos, ¿eh? Este es el piso y este es el banco. Esta es la cresta del banco y esta es la pata del banco. Bueno, yo lo exageré un poco, ¿no? No está tan así, está ligeramente hacia adentro. Está un poquito así. Pero para que lo vean está un poquito así. Ese es un ejemplo. ¿Sale? Entonces el objetivo de esta materia es eso, concientizarlos y lo que puedan aprender. Desafortunadamente, como el temario es muy amplio o al menos abarca variedad de minerales, no podemos inmiscuirnos en todos y cada uno de ellos. Pero sí lo podemos ver de manera generalizada y pues, podemos darle cierta formalidad a este tipo de explotaciones. ¿Sí? Bien, hablando de números, nada más para que se dé una idea,
pero no quiero que se claven en estos números porque son números que van cambiando es mes con mes, año con año. Pero para que se dé una idea de la producción que genera en la industria, en el sector minero, esta es toda la parte del sector minero. Esto es algo también que no me gusta de los prontuarios, pero bueno, que le han hecho modificaciones. Y ahora ya ponen un código, ¿no? Para ahorrarse espacio en Excel, ponen un código y ese código corresponde a cierto mineral. El 11 es el grupo de los no metálicos en general. Sin embargo, las sales, la sal que está aquí, que es el 14, también entra dentro de los no metálicos. ¿Sí? Entra entre los no metálicos. Y, perdón, los no metálicos es el 33. El 33 es los no metálicos y la sal, que es el 14, entran en los no metálicos también. El carbón, perdón, que es el 11, entra en los industriales, algunos los ponen en los no metálicos y como vamos a ver ahorita es casi lo mismo, no metálicos e industriales. Pero digamos que en este caso lo vamos a ignorar al carbón. Sin embargo, consideren que pudiera ser un no metálico. En cuestiones de clasificación sí hay mucha discusión de dónde entran los no metálicos, pues muy arbitraria la clasificación. Pero el 14 y el 33 son los no metálicos. Y como pueden ver, hay una gran aportación de estos minerales en la industria minera. De hecho, si se fijan, el 13 son los metálicos. Inclusive la aportación es mayor, los no metálicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay dinero ahí, pues. Hay billete. ¿Sale? Nada más que se resiste un poco al ingreso de la formalidad en cuestión técnica, es decir, a los ingenieros. Por eso es más común esto. Y está muy regada, o está muy segmentada la industria, no hay son pocas las industrias grandes, o las empresas grandes, que ahorita, vamos bien que a lo largo de este curso vamos a ver algunas industrias grandes, algunas empresas grandes, perdón. Y son pocas, la verdad. Bueno, no son pocas, son muy variadas, nada más que son pocas a comparación de tamaño con respecto a las metálicas. Por ejemplo, un Peñoles, un Fresnillo, un Goldcorp, son empresas o industrias muy grandes y muy poderosas, y en este caso sí hay más variedad, pero son pequeñitas. Y grandes son contadas. Aún así hay trabajo. En fin, definamos entonces qué es un no metálico, o tratemos de definirlo, porque, como les digo, queda algo muy arbitrario y es probable que nos quedemos en la misma situación. Nada más quiero que vean algunas diferencias pequeñas en clasificaciones. Si nos vamos a la parte mineralógica, estas son las divisiones que hay de mineralogía, nada más, de tipos de minerales. Ahora, el manual de Dana es muy estricto. Nos pone a los no metálicos como que son parte de los elementos nativos y son aquellos que dentro de la tabla periódica son no metálicos, entre comillas, porque pudieran incluso ser metales, y Dana los pone como no metálicos. Pero los no metálicos pudieran entrar en los sulfuros, en los sulfosales, en los óxidos, en los haluros, en los carbonatos, es decir, pudieran estar regados en todos, excepto tal vez en los molibdatos y los tustatos, perdón. Pero de ahí en fuera, en esta clasificación mineralógica, pudieran entrar en cada uno de estos. Por lo tanto, es una clasificación que no me sirve tanto para fines mineros. Entonces, a mí me gusta ver lo que dicen otras instituciones. El SGM dice lo mismo que el manual de Dana. Son geólogos, entonces siguen a su Biblia. Entonces no hay mucha variación en lo que les dije ahorita de lo que dice el SGM. Son elementos nativos y son los que no son no metálicos y no metálicos. Dana es lo mismo que dice el SGM, nada más que ya me especifica cuáles.
lo cual para fines mineros no me sirve, ¿sí? Porque aquí no vamos a ver ni carbono, ni diamante, ni grafito. Azufre sí, pero los demás no los vamos a ver aquí. Entonces, ¿a quién le hago caso? Pues la clasificación más, o la definición más acertada y abierta, es muy abierta porque me puede entrar cualquier otro metal que la industria pudiera hacer no metálico. Entonces, la clasificación más acertada y abierta es la que dice INEGI. Aquellos que no tienen brillo propio ni conducen la electricidad. Pum, se acabó. Sin embargo, algunos quedan fuera que también se consideran no metálicos. Entonces, vale la pena aclarar que los minerales no metálicos es una clasificación muy, ¿cómo les diré? Muy abierta. No me encierra o no me especifica cuáles son realmente, simplemente me lo deja muy al aire. Y realmente la clasificación la acaba dando la industria. La industria es la que va a definir que si es uno metálico o no, lo cual está muy chafa. Pero quedémonos con la de INEGI, ¿sale? Si vemos la tabla periódica, los no metálicos serían estos de aquí, y de momento no hay minerales que tengan gases nobles. Con flúor sí hay, con carbono sí hay, con nitrógeno, con todos esos elementos hay elementos, pero hay metales como el sodio, el potasio o el calcio que están clasificados dentro de los minerales no metálicos. Porque aparte de manera natural no existen, están siempre asociados a otro elemento. Entonces la clasificación química pues tampoco me sirve. Digamos que la de INEGI es la más acertada. Si bien es algo ambigua, es la más acertada de todas. Y finalmente, ¿qué nos dice la parte legal? Esto nomás lo pongo como una curiosidad. Antes veíamos estos minerales, o más bien se los dejaba yo investigar a ustedes, pero ya los han investigado muchos y por lo mismo más bien por lo mismo las investigaciones que han realizado, yo he notado que algunos de estos ni siquiera están en México. Y esto es lo que dice el Diario Oficial de la Federación de México. Entonces, algunos están o fueron encontrados aquí, pero como minerales traza. ¿Sí? Entonces, por eso ya no se las dejo tanto. Pero vamos a ver las clasificaciones, o más bien lo que investigaron aquí sus compañeros de otro semestre, lo vamos a ir viendo en los últimos temas. Pero de manera general, esto es lo que dice la ley. La ley dice que estos son los no metálicos. Y nada más les pongo como una curiosidad, ¿sí? Está medio chafa tratar de poner todos los nombres porque hay infinidad de minerales y muchos de los que pusieron pues no están en México o están en muy poca cantidad y ni siquiera se explotan como mineral principal. Tal vez la sacaron de Wikipedia o no sé. En fin, nada más para que se den una idea de cuántos son, al menos los que es el Diario Oficial de la Federación, y de qué pudieran o no contener. Por ejemplo, ¿dónde está? Bueno, de momento no encuentro, pero algunos minerales de estos conducen la electricidad, ¿sí? No, de momento no veo. Bueno, algunos de esos conducen la electricidad, entonces ya no entrarían en esto de aquí. Había unos de... Bueno, créanme, después los revisan. La bauxita me parece que conduce la electricidad. Entonces ya no entraría al 100% en esto, ¿sí? Por eso les digo, es una clasificación muy, muy ambigua. Yo por eso me quedaría con minerales industriales. Y estos son los minerales que están aquí arriba, pero en imágenes. Nada más. Algunos están en amarillo porque son los que vamos a ver a continuación en este curso. Y no están ahí al azar, simplemente son los más importantes, al menos en México, o los que más explotan, al menos en México. O los que pudiéramos clasificar como más explotados en México, porque hay otros que también se explotan, pero no hay mucha información sobre ellos. ¿Sale?
Esos son los iluminados en amarillo, son los que vamos a ver. En total, los minerales que nos da el Diario Oficial de la Federación son 63 minerales y grupos minerales. Es decir, no todos son minerales como tal. Hay algunos que son grupos o familias de minerales, ¿sí? Como los fosfatos, me parece que por ahí estaba fosfatos. Y de estos vamos a ver algunos que están aquí, son 8, más otros 2 que no vienen ahí, y más otros 2 que yo he agregado y no actualicé ahí. En fin, entonces estos que vamos a ver son los más importantes, pero vamos a ver el panorama general también. Primero que nada, vale la pena aclarar que este mercado de los no metálicos es un mercado muy amplio y el uso de los minerales va a marcar la explotación de los mismos, por lo cual este mercado sí se rige netamente por la ley de la oferta y la demanda, o tiene mucha influencia de la ley de la oferta y la demanda. Con el perdón de los economistas, aquí sí aplica bastante la ley de la oferta y la demanda. Y está muy estrechamente relacionado también con la innovación. Y de hecho, es lo que vamos a ver también en esta parte del curso, cómo esa innovación ha ido modificando la producción de estos minerales. ¿Sí? Y esa innovación pues va a depender de las propiedades físico-químicas de ese mineral. ¿De qué hablo? De que si a lo mejor yo descubro que cierto mineral tiene alguna utilización o alguna ventaja física o química para la industria, todos se van a ir a explotar ese mineral, que a lo mejor ya antes estaba por ahí agotado, o a lo mejor hasta era una ganga de otro elemento, de otra mina. Y por lo tanto, en este caso, el precio, como depende mucho de la innovación, y la innovación, si bien está creciendo a pasos agigantados, no es una innovación que sea muy variable, es decir, que no haya muchas vías de la tecnología que se estén desarrollando mucha innovación. Pues, digamos, se está innovando, no sé, en tecnología y en medicina nada más. Y las otras áreas de innovación pues están un poquito perdidas. Entonces no es una innovación que abarque muchas áreas. Por lo tanto, no es un mercado que cambie tan rápidamente como el mercado de los metálicos. Es un mercado un poquito más estable el de los no metálicos. Un poquito más estable. No solo depende de la innovación, depende más que nada de otros factores más relacionados al uso. ¿Sí? La innovación es parte del uso, pero hay otros factores que pudieran modificar el uso de cierto mineral o no, como vamos a ver algunos ejemplos. Pues bien, ¿cuáles son los más importantes o al menos los que más explotan en México? Estos de este circulito: fluorita, colastanita, azufre, fosforita, yeso, varita, dolomita, arena sílica, sulfato de sodio y sal. Usualmente varían, no se mantienen los mismos, pero para que se den una idea, algunos como la arena sílica, la sal, la dolomita, la caliza que no ponen aquí, no sé por qué no la ponen, es un metálico, pero bueno, el yeso, la varita y el azufre casi siempre andan por aquí. Ahí la florita, perdón, casi siempre andan por aquí, los otros andan ahí variando. Sale. La fosforita entra y sale también, pero la mayoría de los que están aquí casi siempre están ahí mismo. Es decir, el mercado es estable, al menos para estos minerales. Y bueno, estos datos son del ingreso económico que tuvo en el año 2019. El crecimiento, económico que tuvo en el año 2019 en la industria de los metálicos creció en un 9.7%, que es algo considerable, casi un 10%. Y a nivel nacional, este solo grupo aportó un 7.2%. Perdón, creció la aportación un 7.2% con respecto al año 2018. Y de manera general, estos minerales que les mencioné y otros más se han comportado de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que en este periodo, por ejemplo, el grafito
disminuyó su producción. El grafito no viene acá, porque está dentro de los otros. La fosforita, no su producción, sino, porque pudiera no solo la producción, sino también el costo, digamos la derrama económica, pero nos puede dar un aporte de más o menos cómo se comporta la producción. Disminuyó un poco la derrama económica, en el caso de la fosforita, incrementó. Esto está mal, no sé por qué lo hicieron así, pero bueno. En el caso del azufre también incrementó de menos 18% a menos 17%. En el caso de la dolomita, incrementó ligeramente. En el caso del caolín, disminuyó bastante. Y así, y así, y así. Sin embargo, les digo, no son minerales que oscilen mucho en su derrama económica. Los que van en ascenso, y este sí lo hicieron bien, me parece. Los que van en ascenso son minerales como la celestita, feldespato, guarastonita, sulfato de magnesio. Este está mal, la guarastonita disminuyó. Bueno, voy a revisar esto, pero bueno, para que se den una idea de los minerales de importancia son estos de aquí y estos de aquí. Si bien llegan a disminuir o llegan a mantenerse más o menos estables, generalmente son minerales que se encuentran en un rango de producción y de valor muy fijo. Si comparamos un metálico más o menos, si vemos una gráfica de los precios, pues anda así, ¿no? Y anda así, ¿no? Todo loco. Y aquí es 23 de febrero a las 12 del día, y aquí es 23 de febrero a las 12 de la noche, ¿no? En cambio, uno metálico, su precio anda más o menos así, ¿no? Con una función escalonada, ¿no? Y así, y aquí es 23 de febrero del 2018, por decir algo. Aquí es 23 de febrero del 2021, ¿no? 23 de febrero del 2021. Son un poquito más estables. Otro lugar donde pueden checar los datos es este de aquí, el Mineral Commodity Summaries. Este sí es más ¿cómo les diré? Más constante. Este sí saca datos actualizados, pero son a nivel global. Y el prontuario minero saca a nivel México, pero a medio chafón. Bueno, no está chafón, sino más bien cuando cada que publican no es como algo constante, que es cierto, me sabes que va a ser la publicación, no. O al menos este año pasado no lo fue, me imagino que por la pandemia. Este año, quién sabe, a lo mejor ya se pusieron las pilas. Pero en fin, si quieren checar, este también es muy bueno. Pero es a nivel internacional. Y para que se den una idea de cómo participa México a nivel mundial, tenemos muy buenos lugares en producción de ciertos minerales, ¿sí? O al menos de los principales que explotamos aquí en México. Como por ejemplo la celestita, tenemos el tercer lugar. Por ahí en el 2017 andábamos en el segundo. La sal, bajamos bastante, tenemos el séptimo lugar, pero seguimos en un lugar muy bueno. La florita andamos siempre entre el primero y el segundo lugar. Pero pues ahí andamos, ¿no? No estamos tan mal. En fin, estamos en el top 10 de la mayoría de los minerales no metálicos que más explotamos. Y aquí está el detalle igual de los no metálicos. Y si se fijan, anteriormente excluían la sal y ahorita ya la vuelven a incluir. Pues les digo que está medio chafón esto, pero bueno, es lo que se produce en México. Y aquí está el detalle de los no metálicos que están considerando para este tipo de evaluaciones del 2019. Si se dan cuenta, están incluyendo hasta piedras preciosas, lo bueno que no hay producción. El carbón también lo habían excluido, lo vuelven a incluir, pero bueno.
es una idea de la aportación y les digo, no se clavan en los números, siempre van a estar oscilando, no es necesario que se los aprendan. Simplemente para que sea una idea más o menos que sí hay producción en México y que en proporción hay más aporte económico de los no metálicos que de los metálicos en el país. ¿Una duda o pregunta? Oh, no. Yo tengo una pregunta. Bueno, es más como una curiosidad. Vi que la Florida siempre andamos como en segundo o primero. Más o menos como, ¿cuál es el país o el lugar de primer lugar con el que andamos a la par? Creo que es China, ¿eh? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita no me acuerdo, más lo adelantamos. A ver, Ah, ok. a ver Gracias. sin duda de una vez. Guarita, Celestita, Dormita. Ahorita, sí es China. Es China, mira, aquí está. De hecho, casi siempre China está en los primeros lugares de los que vamos a ver ahorita. Quién sabe ahorita, a lo mejor y con lo del COVID ya le bajaron. Bueno, no, ya salieron, ¿verdad? Y ellos están liberando del virus. igual ya hasta nos dieron la vuelta todavía más lejos. Y China, pues porque está bien grande, ¿no? Entonces, yo creo por eso es el primer lugar y tiene un montón de población, entonces, ni cómo negarlo. Pues bien, hablando a detalle de estos minerales que son de los más importantes en México, me gustaría hablarles de la arena sílica. No sé si algunos de ustedes ya habían escuchado hablar de la arena sílica. Lo más probable es que ya la conozcan, pero no con ese nombre, simplemente la conocen con el nombre de aquí, arena. Pero en la arena sílica es una arena, como su nombre lo dice, tiene un alto porcentaje de sílice en su contenido. Son yacimientos generalmente sedimentarios y se utilizan principalmente en la industria de la construcción, al menos en México, la mayor parte de la utilización de este tipo de mineral es en la construcción. Si bien es un mineral que disminuyó al menos en 2019, ahorita les digo, no sé cómo esté ahorita, generalmente no disminuye mucho su producción, si se dan cuenta disminuyó el 1.5%, o sea, casi nada. Si es algo finalmente, pero casi nada. Y esto está principalmente asociado con la producción petrolera y de gas. ¿Por qué? Tiene que ver la arena que usa mi albañil, mi maestro de obra, con la producción petrolera. Pues principalmente la arena sílica, al ser una sustancia químicamente inerte, es decir, que no va a generar alteraciones químicas en cualquier otra sustancia de mi interés o con la que yo la combine, va a ser muy utilizada en la industria del petróleo, principalmente, o más bien únicamente, para la técnica del fracking. ¿Sí? Utiliza arena sílica. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cómo. También es utilizada en la industria de la construcción y en la producción de vidrio. Para que yo utilice la arena sílica en la construcción o en el fracking, debe tener al menos un 90-95% de pureza, es decir, de contenido de silicio, ¿sí? Y un 98% de pureza para la industria del vidrio. 98%. En este caso, ¿por qué? Porque las impurezas pueden generar coloraciones. Con un porcentaje pequeño de otro elemento, se hace hierro o cualquier otro metal que dé coloraciones, el vidrio pues ya no va a salir transparente, no va a salir rojo o verde, ¿sí? Y 99.9% para la industria de la informática. Si bien esta de aquí no consume tanta arena sílica, a comparación de las otras, sí vale la pena interesarnos o al menos saber para qué rayo lo está utilizando, ¿sí? Porque es parte de su formación como ingenieros saber en dónde están involucrados los minerales que ustedes van a retirar.
Y aquí les dejo una noticia para que vean los problemillas que ha habido con el fracking. Es en Argentina por falta de arena sílica. De manera general, el mayor productor es Estados Unidos. Creo que esa sí es obvia, es los mayores productores de petróleo, o al menos no los mayores productores de petróleo, sino más bien de los mayores promotores del fracking. Porque de petróleo ya me parece que también ahí los chinos y los árabes ya están ahí, o los de la OPEP, son los que la rifan ahí. Pero Estados Unidos es los que más ha promovido el fracking. Mayor consumidor internacional, el mismo Estados Unidos. Y México está en el lugar 16 a nivel mundial. Con esta producción mundial estimada, México participa con casi el 1%, menos del 1% de la producción mundial. Pero aún así está en el lugar 16, eso quiere decir que no hay mucha producción. Esto que está entre paréntesis es el costo por tonelada aproximado. Es aproximado, pero para que se den una idea de más o menos cuánto cuesta. De hecho, la arena sílica para construcción cuesta mucho menos que esto. Mucho menos. Anda como en 3,000 pesos el metro, como la comercializan en las casas constructoras de materiales, pero obviamente es una arena de muy baja calidad, al menos de muy bajo contenido de silicio. En nuestro país, los estados con mayor producción son estos de aquí, Coahuila, Veracruz y Sonora, y actualmente de estatus internacionales que están en decremento. El mayor productor es este de aquí, Covia. Covia quizá les suene como una empresa nueva, pero no es una nueva, simplemente cambió de nombre. Antes se llamaba Materias Primas de México. Si la habían escuchado o no, me parece que un ingeniero geólogo que es presidente de la Cámara Minera o vicepresidente, no recuerdo. O sea, soy malo para los nombres, perdónenme. Se me olvidan los nombres de las personas. En fin, pero él es presidente o fue presidente de la Cámara Minera de México. Y él estuvo trabajando en esta empresa cuando era Materias Primas. Y tiene mucha participación a nivel nacional esta materia de aquí, esta empresa de aquí. Y contrata también ingenieros mineros. ¿Sale? Igual tengo un contacto que está trabajando en esta empresa. Tal vez se dé la oportunidad de que la invite a participar. Espero que se pueda. Y si no, pues ya ni modo. Para que sepan un poquito más de esta empresa. Tiene operaciones no solo porque tienen Coahuila, tienen Veracruz, en Sonora no sé si tengan, pero tienen en Puebla y me parece que en Hidalgo, creo. Y en otras partes del país, pero desconozco exactamente dónde están todas. Entonces, esta es una de las empresas de las grandecitas que hay en México. También se me pasó a decirles, pero con la ayudante de la materia generó un listado de las empresas que hay en México en cuestión de minería y luego se los paso. Me recuerdan. En fin, ¿por qué se utiliza la arena sílica en el fracking? Bien, el fracking consiste en esto, ¿no? Es perforación direccionada, que usualmente no es completamente vertical. Y generalmente, o más bien, no generalmente, no se utiliza solamente para las lutitas, las lutitas, ahí se me fue el nombre de las lutitas, no son carbonosas, tienen un nombre especial, pero bueno, son lutitas y es el aceite que está impregnado en las lutitas el que ellos tratan de retirar. Por eso llaman el shale gas. Y consiste en hacer fisuras en esas lutitas. ¿Cómo lo logran? Inyectando agua a presión. Pero esa agua no es meramente agua, es agua con sustancias químicas. Y una de esas sustancias, lutitas bituminosas, creo que sí, gracias. La verdad no me acuerdo. Ahí pusieron en el chat, lutitas bituminosas. Creo que sí. Bueno, el chiste es que consiste en inyectar agua y esa agua va con sustancias químicas que generalmente son considerados logos de perforación o
Sí, fluidos de perforación, y esos fluidos llevan también arena sílica. Aquí la imagen está exagerada, obviamente, pero el objetivo de la arena sílica que va dentro de este fluido es que una vez que fracturaron las lutitas, como ustedes saben, por la presión que se genera debajo del subsuelo, por el mismo peso del suelo y de la roca, se genera una presión. Entonces, si yo abro una fractura en cierto punto, esta fractura va a tender a cerrarse, ¿sí? Porque se está generando una presión de la roca aquí. Y esas fracturas se van a cerrar. Entonces, la idea es que esas partículas de arena sílica eviten que se cierren completamente esas fracturas, a manera de que siga circulando el fluido. Y se utiliza arena sílica no solo porque es abrasiva, porque también esa abrasividad le sirve para la perforación, sino porque es químicamente inerte y va a evitar que haya alguna alteración en el aceite que están recuperando. Aquí hay otra más detalle, ¿sí? Entonces la idea es esa, que la arena sílica me ayude a fracturar y a evitar que se cierren las fracturas. Lo que más va a generar la fractura va a ser la presión del agua que se está inyectando, pero la abrasividad me va a ayudar un poquito. Ese es un ejemplo de utilización, no quiere decir que solo se utilicen para eso. Otro ejemplo de utilización es para los filtros de agua. Aquí tenemos uno de este lado. Es un ejemplo de un filtro, pero si se dan cuenta, la última parte de los filtros es arena sílica. ¿Por qué? Por cierto, aquí están las ceolitas, que después vamos a hablar de ellas, y también son un metálico muy importante, las ceolitas, que tiene una propiedad muy importante, que después hablaremos de ella. ¿Pero por qué la arena sílica? Una, porque permite que pase el agua nada más, el fluido, y si hay algo ahí medio raro, ahí se va a quedar. Y otra, perdón, el filtro está así, va de abajo hacia arriba. Primero la arena sílica y después va el carbón activado. Y otra, por la misma razón que se utiliza aquí, porque es químicamente inerte. ¿Sí? No me va a hacer daño a mi agua, no me va a provocar ninguna alteración en el agua. Ya después se utilizan ceolitas y carbón activado porque son de una abertura menor, pero inicialmente se utiliza arena sílica. Y es muy, muy importante a la hora de la filtración del agua. No solo se utilizan en filtros de agua potable, sino también en plantas de tratamiento de aguas. Otro ejemplo de utilización son las arenas verdes. ¿Las conocen o no las conocen? ¿La bentoita? No, la bentonita es una, digo bentonita, ¿eh? La bentonita es una especie de arcilla, que igual vamos a verla también. Y de hecho la bentonita sí es una mezcla, se puede hacer una mezcla entre bentonita y arena sílica, pero la mayor parte de la arena verde es arena sílica. ¿Por qué? Porque este tiene un alto punto de fusión. Entonces la utilizan los metalurgistas para hacer sus moldes. ¿Sí? No sé si han ido, pues, bueno, ya no creo que hayan ido, pero en el conjunto de química, donde están los de química metalurgista, tienen un arenero ahí gigantesco. No sé si han tenido la oportunidad de ir, o si tuvieron la oportunidad de ir en su momento. Pero si no, cuando todo se normalice, si pueden, ¿verdad? Dense una vuelta. Y hay un arenero gigante y esa arena la utilizan para hacer vaciados de metal, perdón, de fundición, perdón. Y no solo eso, sino que en esa arena se presta para que hagan sus moldes. Sí lleva una mezcla, y de hecho sí lleva algo de bentonita, pero la mayoría es arena sílica. ¿Sí? Este aquí está haciendo su moldecito y aquí está vaciando el metal fundido. Y al ser químicamente inerte y al ser resistente, o más bien al tener un alto punto de fusión, este metal se va a poder solidificar aquí y de esa forma voy a tener mi metal con la forma que yo le imprimí
a mi molde, ¿sí? Sí hay cierta vitrificación, pero no es algo que alarmante. Sí hay vitrificación de la arena sílica alrededor, pero no es algo así, uff. ¿Sí la conocían o no la conocían esto de aquí? No, profe, yo no. No, Bueno, ahí sí tienen la oportunidad cuando se abran las puertas, el conjunto de química, entrando a mano izquierda, ahí derecho están los laboratorios de metalurgia y ahí hay un arenero gigante. Tal vez no los dejen entrar por seguridad, pero estaría interesante ver si alguien los lleva. A nosotros nos llevaron a llevar de pirometalurgia cuando estaba el ingeniero Ornelas. Entonces, a ver si alguien los lleva por allá. Ojalá que sí, y ya puedan verlo. Y también se utiliza en la industria del vidrio, como les dije. Aquí sí es de mucha importancia, en este caso la arena sílica, porque prácticamente, si bien el vidrio no reformó como tal la ciencia directamente, sí contribuyó bastante indirectamente en el desarrollo de la ciencia, principalmente en la cuestión macro y microscópica. Me refiero a telescopios y microscopios, lo cual desarrolló un área importante en la biología y desarrolló un área importante en la astronomía. Entonces, de manera intrínseca, aunque digan, si se va a ver muy rebuscado, pero sí hay una importancia grande de los minerales en el desarrollo de la humanidad, y al menos en la parte de la arena sílica no se queda atrás. Sin arena sílica, como no había polímeros en ese entonces, por ahí del año 1600, siglo XVII más o menos fue cuando se inventó el telescopio, y gracias al telescopio hubo muchos desarrollos astronómicos, y gracias a los desarrollos astronómicos mucho avance en la ciencia, en la física principalmente, y gracias a los avances en la física hubo más desarrollo en la tecnología, etcétera, etcétera. Pero si en ese entonces no hubiera arena sílica, no se hubiera podido lograr todo eso. Ya sé que me vamos rebuscado, pero sin tener esta materia prima no hubiéramos llegado a lo que tenemos ahorita, al menos en esos campos. Tal vez con el tiempo hubieran encontrado otra solución, pero de momento todo se remonta a esta materia prima. Y su utilización, si bien es muy vieja como vidrio, más o menos comenzó a cobrar relevancia por ahí del 1600 y cacho, siglo XVII. Pero la fórmula del vidrio ya es una fórmula viejísima. Simplemente se fue perfeccionando, pero siempre utilizó como base la arena sílica. Utiliza otros elementos también, no solo utiliza arena sílica. Pero la base fue la arena sílica. ¿Y por qué una celda solar? Les mencionaba que en la informática se utiliza la arena sílica también. Si bien esto no es informática, es generación de energías renovables, va de la mano con el uso que le da la informática a esto. ¿Han escuchado hablar del sílice grado solar? no, profe. No. Pues bien, es un sílice de 99.9% de pureza. Naturalmente no se da, obviamente. Hay que refinarlo. Y es un proceso muy costoso el de la refinación del sílice para convertirlo en sílice de grado solar. ¿Y para qué se utiliza ese sílice de grado solar? Aparte de las celdas fotovoltaicas, el sílice tiene una capacidad o una propiedad que se llama piezoelectricidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con la presión genera o admite ciertas descargas de electricidad. ¿Sí? Ay, me quedó todo fue mi rayo. Bueno, ahí está el rayo. Además, el sílice puede almacenar datos también por esa propiedad, ¿sí? Entonces se utiliza o se comenzaron a utilizar celdas de sílice hace no muchos años, hace unos 40, 50 años, por ahí de los 80, 70, se comenzaron a utilizar celdas de sílice. Y en esas celdas de sílice se comenzó a almacenar información que requerían almacenar en ese entonces
para ciertos aparatos que podían generar muchos datos de iteración. ¿Sí? Eran unas celditas así transparentonas, porque es sílice de grado solar. Esos aparatitos, bueno, no eran, en ese entonces no eran aparatitos, eran aparatos gigantes. Fueron evolucionando. Ay, no sé, no se me ocurre cómo dibujarlo, pero digamos que es una computadora, ¿no? Los botoncitos, así. De las de antes, gigantesca. Y requería almacenar muchos datos, entonces empezaron a utilizar celdas de sílice. Después esas celdas se fueron reduciendo en tamaño. ¿Sí? Se fueron reduciendo en tamaño y fueron generando lo que conocemos, no sé, el nombre correcto no es chip, pero digamos de chip, porque no me acuerdo del nombre correcto. Digamos que son chips. Estos chips fueron desarrollados a través de sílice, porque el sílice les permite almacenar información por esa propiedad que les comenté. Y el problema es que mientras más sucio esté ese sílice, pues mayor interrupción hay en la información. Por lo tanto, se requiere un sílice de alta pureza, 99.9%. De hecho, hay más 9 aquí, 99.99%. ¿No es cierto? 99.999%. Mientras más puro, mayor la capacidad. No son chips, fue el nombrecillo, pero bueno. Y de ahí la importancia de la sílice de grado solar. Finalmente, esa sílice de grado solar se obtiene a partir de una sílice de alta pureza, que es del 98%, y después se realizan diferentes procesos químicos para refinarla, para limpiarla, y de esa forma obtengo mi sílice de grado solar. Y es una sílice completamente, bueno, no completamente, pero ligeramente transparente, ¿sí? La sílice del 95% se ve como la arena que ven ahí en el arenero de su gato, que por cierto también lleva algo de arena sílica, el arenero de su gato. La sílice de la industria del vidrio es una arena más blanquecina, y la sílice de grado solar ya es una arena, bueno, ya ni siquiera es arena, ya cuando sale una pieza completa, y es una pieza transparente. Pues bien, de ahí la importancia de este elemento. No solo nos ayudó en el siglo XVII, sino que actualmente impulsó la industria de la informática, o el desarrollo informático. No impulsó, sirvió como herramienta de impulso para ese desarrollo. Inclusive, bueno, aquí hay un ejemplo de la diferencia entre un año u otro, y en producción y en cuestión económica, en valor. Del color azul es la producción en toneladas y el color verde es el dinero. Si se dan cuenta, la producción no incrementó mucho, pero sí incrementó el valor del mineral. ¿Por qué creen que incrementó? Pues incrementó principalmente por la industria petrolera, ¿sí? Incrementó principalmente esto, y porque en otros países, como por ejemplo China, se comenzó a construir mucho, ¿sí? La construcción y el petróleo incrementaron. No tanto incrementó por el sílice de grado solar, sino incrementó más bien por la construcción y la industria petrolera. Y en este caso, si se dan cuenta, sí fue un salto enorme, ¿sí? Es el triple del valor, más del triple del valor que tenía. Eso no quiere decir que sea un mineral que oscile mucho. Simplemente en este caso fue coincidencia que el salto del valor fue enorme. En fin, les decía, el desarrollo de la humanidad está ligado a los minerales. En este caso, hay minerales que ignoramos mucho o que dejamos mucho de lado y con los cuales contamos aquí en México, y uno de ellos es la arena sílica. Además, la ventaja de la arena sílica, como pueden ver aquí, esto de aquí es una mina de arena sílica, o una cantera de arena sílica más bien.
¿Cuál es la ventaja que ofrece simple vista? ¿Quién quiere opinar? A simple vista, ¿cuál es la ventaja? Esa es toda la explotación. Bueno, está un poquito más grande y hay otra máquina que falta ahí. No saben la foto, pero ahorita les digo cuál es. Por a simple vista, ¿qué ven ustedes? Que el movimiento de tierras no es tanto. Más bien que solo es rezagar, no es necesario ni volar, ni cargar, ni nada por el estilo. Exacto. Al menos aquí en México, este tipo de explotaciones son de arranque mecánico y ya ni tanto arranque, nada más es un rezagado, como bien lo dijiste, porque la arena está casi suelta. Si bien hay un ligero descapote es mínimo por lo regular, eh, hay casos en los que hay que hacer barrenación y meter explosivos, principalmente cuando la arena está muy compactada. Pero al menos en México, en la mayoría de los casos, es meramente un arranque mecánico, por no decir que un rezagado, porque un cargador frontal no es tan apto para un arranque mecánico y sin embargo aquí lo está haciendo sin problemas. Bueno, en la foto no se aprecia, pero yo conocí esta cantera, está en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y se llama Mina Shitege. Aquí dice, perdón, es que me estorba esta cosita. Entonces no batallaba nada, un rezagado, un arranque mecánico, generalmente lo hace con un excavador. En este caso se hacía con un cargador frontal y no tenía mayor problema. Si bien lo único que se utilizaba era una criba para separarla por tamaños y para eliminar materia orgánica, que es lo que más afecta en la arena sílica, o lo que más pudiera castigar en la arena sílica. Aquí falta una máquina que les dije, pero no, es un tractor de orugas, un bulldozer, y nada más está para generar caminos, no está, y para limpiar la roca grande que se alcanza a ver acá. Realmente no hace otra operación. Con 3 máquinas ya tengo mi cantera. En la cuestión de la materia orgánica, la tengo que retirar principalmente cuando voy a trabajar en la construcción, porque la materia orgánica se pudre y genera ácido carbónico, y el ácido carbónico es un ácido, como su nombre lo dice, y puede llegar a corroer la estructura metálica de mi construcción. Por lo tanto, es mejor quitarla. Mientras más limpia esté de materia orgánica, mejor. Y de hecho, en el resto de las industrias, pues todavía es más castigable la materia orgánica. Con materia orgánica no me refiero a la popó del gato, ¿no? Que a lo mejor aquí en este pueblo hay una población de gatos y tienen un baño enorme. Si no, me refiero a las hojitas o la basurita que cae ahí de los árboles. Bueno, la popó del gato también entraría, pero no es el caso. Más bien me refiero a hojas y todo ese rollo. De hecho, los que han estado viendo una construcción en su casa, incluso una construcción que no sea muy grande, han visto que se le realiza un tamizado a la arena y se le quitan las hojitas. Algo similar, pero a gran escala está haciendo esto. El cargador representa al trabajador de la construcción y esto es un tamizado, un grandote. Tamizado con clasificación. Y ya por ahí anda el bulldozer que andaba nada más arreglando caminos. Entonces, esa es otra ventaja de ese tipo de minerales. No le quisiera decir ventaja porque suena a que es mejor que otro, cuando depende más bien de su utilización, explotación, pero al menos sí es una ventaja en cuestiones de emprendimiento. Si alguno de ustedes llegara a tener el dinero y llegara a tener la oportunidad y quisiera ver su propio banco de explotación, una cantera de arena sílica es una buena opción. La inversión es muy elevada y el trabajo no es tan pesado. ¿Alguna pregunta de arena sílica o de la explotación? No. No, profe.
Bueno, Creo que no. para no hacer tan largas las clases, yo sé que es pesado estar aquí 2 horas. También se me pasó decirles hace ratos. Generalmente en mis clases, la mayoría de las veces no abarco las 2 horas, salvo que por cuestiones de tiempo o por cuestiones de que yo me explaye hablando, me salga, más bien abarque esas 2 horas. Y también sé que es pesado para ustedes estar todo el día ahí conectados. Si yo me conecto 4 horas, 8 horas a la semana, perdón, entonces pues me imagino cómo han de estar, ¿no? Bien estresados y bien aburridos, estar pegados a la computadora. Entonces yo generalmente acabo las clases un poquito antes, ¿sí? Y siempre les mando esta información una vez que haya terminado el tema, para que igual la revisen y la complementen. Y con las tareas les complemento algo más. Y en el caso de este nuevo curso que modifiqué, también se me pasó a decirles, voy a enviarles algunos otros documentos para que complementen esto, a fin de que no estén tan pegados a la computadora. Y de cualquier manera aquí hay otras fuentes de información, aunque estas son más noticias, no son curiosidades para que chequen la importancia de ciertos minerales. Pero de cualquier forma yo casi siempre las clases acabo un poquito antes. A veces incluso las doy de 1 hora. ¿Sale? Entonces, el día de hoy aquí la dejamos y si no hay más dudas, pues nos vemos en la siguiente clase. Entonces, seguros que no hay más dudas de esto o de la evaluación. ¿Alguna pregunta? Creo que todo cool. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces ya No, profe. váyanse a cenar o a ver la novela. Cuídense mucho y la dejamos aquí por el día de hoy. Nos vemos el jueves. ¿Sale? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Profe, hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias. Nos vemos. Profesor, disculpen que lo moleste. Es que tengo, bueno, es que también estoy llevando con usted cielo abierto y comentó relacionado a que, bueno, es que tuve problemas con mi conexión unos minutos y dijo que, o sea, no puse el mensaje de que tenía problemas de conexión porque creí que se iba a guardar que se iba a guardar cuando inicié desde el inicio. Y No. se pierde, ¿no? Completamente. Sí, se pierde. Entonces, por eso les digo que mejor pongan ahí un mensaje. Pero sí, está bien que lo aclaren, no se preocupen. Yo lo considero. Ok, bueno, muchísimas gracias. Sí, de nada. Hasta luego. Hasta luego.